Hola, yo les voy a hablar sobre las citoquininas, que son hormonas de crecimiento vegetal que promueven la división celular. Para empezar, les voy a hablar un poco sobre la historia. Se descubrieron en la década de 1940 y 1950 por Scott y sus investigadores. Ellos descubrieron a la quinetina, la llamaron así porque provoca citocinesis. Ellos descubrieron que tenía la capacidad para iniciar y mantener la proliferación del tejido en el tabaco. Esta hormona es un compuesto natural, pero no es sintetizado en plantas. Por eso se considera como citoquinina sintética, haciendo referencia a las plantas. Y bueno, posteriormente se descubrió en 1963 a ceatina. Esta se consideró como la primera citoquinina natural. Se reportó en granos de maíz inmaduros y bueno, en cuanto a la estructura, puede existir en su forma cis y trans. Y bueno, se supone que la forma trans es biológicamente más activa. Ok, entonces para la biosíntesis de las citoquininas se han propuesto dos vías. Una es el camino directo y la otra es la vía indirecta. Para el camino directo, primero se debe de sintetizar IPMP a partir de DMAPP y 5-AMP. Este paso ocurre en los plástidos porque DMAPP se sintetiza en los plásticos. Y ahora el siguiente paso es la hidroxilación de la cadena lateral de isopentenilo por un miembro de la familia de enzimas citocromo PES 450 monoxigenasa. Esta reacción de hidroxilación ocurre principalmente en las membranas del retículo endoplasmático y está regulada por varias hormonas. Ok, entonces lo que sigue es que IPMP se convierta en ceatina, aunque también puede haber una reducción del doble enlace en la cadena lateral de isopentenilo de ceatina y eso va a dar lugar a dihidroceatina. Y bueno, en cuanto a la vía indirecta, lo que ocurre es que aquí se tiene ARN de transferencia que contiene cisceatina. Entonces, el ARN de transferencia tiene un anticodón que comienza con una uridina y lleva una adenosina. Esta unión adyacente hace que se libere la adenosina como una citoquinina tras su degradación. Bien, ahora les voy a hablar sobre el transporte de esta hormona. Estas hormonas se sintetizan en el meristemo apical de la raíz y eso va a hacer que se lleve a cabo un movimiento acrópeto, o sea que vaya de abajo hacia arriba. Estas hormonas se mueven a través del xilema y el floema y de esa manera se distribuye en todas las partes de la planta, incluidas las hojas. Algo importante que les quiero mencionar es cómo se puede inactivar esta hormona. Puede haber dos maneras. Una es mediante una enzima que se llama citoquinina oxidasa. Esta enzima se encuentra en tejidos vegetales y la otra manera es mediante un enlace con azúcares o aminoácidos. Bien, ahora les voy a hablar sobre el papel fisiológico de las citoquininas. Estas hormonas son muy importantes en la división celular y en la regulación del ciclo celular. También interaccionan mucho con las auxinas. Para que se den una idea de lo importante que son estas hormonas, imagínense una planta que se cultiva en un medio que solo contiene auxinas y no citoquininas. Eso va a dar como resultado un aumento del tamaño, pero las células no se van a dividir. Estas hormonas también son importantes para el retraso de senescencia en hojas. Supongamos que si la hoja de una planta se trata con citoquinina, eso va a hacer que la hoja permanezca verde durante un largo periodo, mientras que las hojas que no son tratadas con esta hormona van a desarrollar un color amarillo y finalmente caerán de la planta. En cuanto a la morfogénesis de la planta, si se tiene una concentración mayor de citoquininas que de auxinas, se van a formar brotes o tallos. Pero si se tiene una concentración mayor de auxinas que de citoquininas, las raíces se van a alargar. Para la formación de yemas laterales, lo que ocurre es que la aplicación directa de las citoquininas en las yemas auxiliares van a estimular la división celular y el crecimiento de las yemas. En cuanto al movimiento de nutrientes, las citoquininas pueden actuar como un sumidero y eso va a hacer que los nutrientes se canalicen hacia él.
Y por último, en el desarrollo de cloroplastos, se sugiere que las citoquininas son importantes porque regulan la biosíntesis de pigmentos y proteínas fotosintéticas, como por ejemplo en las hojas etioladas, que son las que tienen ausencia parcial o total de la luz. Cuando se tratan con citoquininas, desarrollan cloroplastos con gana más extensa, y también las enzimas fotosintéticas se sintetizan a mayor velocidad tras la iluminación. Entonces se le añade citoquininas para que se lleve a cabo la división celular. Por último, les voy a hablar sobre la señalización de las citoquininas. Les voy a dar un pequeño resumen de cómo se lleva a cabo esto, pero antes quiero que sepan que ARR son los genes reguladores de respuesta en arabidopsis, y hay de dos tipos. El tipo A, que se compone únicamente de un dominio receptor, y el tipo B, que contiene un dominio de factor de transcripción y además del dominio receptor. Ok, entonces esto va a iniciar así. Primero, la citoquinina se va a unir a su receptor, que es el dominio Chas. Esto va a hacer que se active su actividad histidina quinasa y el grupo fosfato se va a transferir a un residuo de aspartato D. Después, este fosfato se va a ir a una proteína llamada AHP. Esta fosforilación va a hacer que la proteína se mueva hacia el núcleo, y eso va a hacer que el grupo fosfato se transfiera a un receptor de un ARR de tipo B. Por lo que la fosforilación de ARR tipo B va a activar el dominio de salida para inducir la transcripción de genes que van a codificar a ARR de tipo A. Y eso va a provocar una respuesta de citoquininas. Y bueno, se me estaba olvidando comentarles sobre los factores que influyen en la producción de las citoquininas. Aquí les muestro algunos, que es la temperatura. Entre más baja sea la temperatura, va a haber un mayor movimiento de las citoquininas. Y en cuanto al nitrato de potasio, este va a estimular la producción de citoquininas que se van a desplazar a las hojas y a los frutos. Y también, si la planta se encuentra en situaciones de estrés, eso va a hacer que se detenga la producción de citoquininas. Y bueno, eso es todo. Aquí les dejo los enlaces. Gracias.